4. Como primer caso, consideremos el de una zoofobia histérica infantil, sea, por ejemplo, el de la fobia del pequeño Hans a los caballos, indudablemente típico en todos sus rasgos principales. Ya la primera mirada nos permite discernir que las constelaciones de un caso real de neurosis son mucho más complejas de lo que imaginábamos mientras trabajábamos con abstracciones. Hace falta algún trabajo para orientarse y reconocer la emoción reprimida, su sustituto síntoma, y el motivo de la represión. El pequeño Hans se rehúsa a andar por la calle porque tiene angustia ante el caballo. Esta es nuestra materia en bruto. Ahora bien, ¿cuál es ahí el síntoma? El desarrollo de angustia, la elección del objeto de la angustia, la renuncia a la libre movilidad, o varias de estas cosas al mismo tiempo. ¿Dónde está la satisfacción que él se deniega? ¿Por qué tiene que denegársela? Se estará tentado de responder que yendo al caso mismo las cosas no son tan enigmáticas. La incomprensible angustia frente al caballo es el síntoma, la incapacidad para andar por la calle, un fenómeno de inhibición, una limitación que el yo se impone para no provocar el síntoma angustia. Se intelige sin más que la explicación del segundo punto es correcta, y esa inhibición se dejará fuera de examen para lo que sigue. Pero el primer conocimiento fugitivo que toma Mous del caso ni siquiera nos enseña cuál es la expresión efectiva del supuesto síntoma. Se trata, como lo averiguamos tras escuchar más detenidamente, no de una angustia indeterminada frente al caballo, sino de una determinada expectativa angustiada, el caballo lo morderá. Ocurre que este contenido procura sustraerse de la conciencia y sustituirse mediante la fobia indeterminada, en la que ya no aparecen más que la angustia y su objeto. ¿Será este contenido el núcleo del síntoma? No avanzamos un solo paso mientras no nos decidimos a considerar toda la situación psíquica del pequeño, tal como 97 se nos reveló en el curso del trabajo analítico. Se encuentra en la actitud edípica de celos y hostilidad hacia su padre, a quien, empero, ama de corazón toda vez que no entre en cuenta la madre como causa de la desavenencia. Por tanto, un conflicto de ambivalencia, un amor bien fundado y un odio no menos justificado, ambos dirigidos a una misma persona. Su fobia tiene que ser un intento de solucionar ese conflicto. Tales conflictos de ambivalencia son harto frecuentes, y conocemos otro desenlace típico de ellos. En este, una de las dos mociones en pugna, por regla general la tierna, se refuerza enormemente, mientras que la otra desaparece. Solo que el carácter desmesurado y compulsivo de la ternura nos revela que esa actitud no es la única presente, sino que se mantiene en continuo alerta para tener sofocada a su contraria, y nos permite construir un proceso que describimos como represión por formación reactiva, en el interior del yo. Casos como el del pequeño Hans no presentan nada parecido a una formación reactiva, es evidente que hay diversos caminos para salir de un conflicto de ambivalencia. Entretanto, hemos discernido con certeza algo más. La moción pulsional que sufre la represión es un impulso hostil hacia el padre. El análisis nos brindó la prueba de ello mientras se empeñaba en pesquisar el origen de la dea del caballo mordedor. Hans ha visto rodar a un caballo, y caer y lastimarse a un compañerito de juegos con quien había jugado al caballito. Así nos dio derecho a construir en Hans una moción de deseo, la de que ojalá el padre se cayese, se hiciera daño como el caballo y el camarada. Referencias a una partida de viaje observada permiten conjeturar que el deseo de hacer a un lado al padre halló también expresión menos tímida. Ahora bien, un deseo así tiene el mismo valor que el propósito de eliminarlo a él mismo, equivale a la moción asesina del complejo de Edipo. Pero hasta ahora no hay camino alguno que lleve desde esa moción pulsional reprimida hasta su sustituto, que conjeturamos en la fobia al caballo. Simplifiquemos la situación psíquica del pequeño Hans, removiendo el factor infantil y la ambivalencia, sea, por ejemplo, un sirviente joven enamorado de la dueña de casa y que goza de ciertas muestras de favor de parte de ella. Va de suyo que odia al amo de la casa, más fuerte que él, y le gustaría verlo eliminado. En un caso así, la consecuencia más natural es que tema la venganza de su amo, que su actitud frente a él sea la de un estado de angustia, semejante en todo a la fobia del P98 pequeño Hans frente al caballo. Vale decir que no podemos designar como síntoma la angustia de esta fobia, si el pequeño Hans, que está enamorado de su madre,
mostrara angustia frente al padre, no tendríamos derecho alguno a atribuirle una neurosis, una fobia. Nos encontraríamos con una reacción afectiva enteramente comprensible. Lo que la convierte en neurosis es, única y exclusivamente, otro rasgo, la sustitución del padre por el caballo. Es, pues, este desplazamiento de centramiento, lo que se hace acreedor al nombre de síntoma. Es aquel otro mecanismo que permite tramitar el conflicto de ambivalencia sin la ayuda de la formación reactiva. Tal desplazamiento es posibilitado o facilitado por la circunstancia de que a esa tierna edad todavía están piar o entas a reanimarse las huellas innatas del pensamiento toutmista. Aún no se ha admitido el abismo entre ser humano y animal, al menos, no se lo destaca tanto como se hará después. El varón adulto, admirado pero también temido, se sitúa en la misma serie el animal grande a quien se envidia por tantas diagonal inversa cosas, pero ante el cual uno se ha puesto en guardia porque puede volverse peligroso. El conflicto de ambivalencia no se tramita entonces en la persona misma, se lo esquiva, por así decir, deslizando una de sus mociones hacia otra persona como objeto sustitutivo. Hasta aquí lo vemos claro, pero en otros puntos el análisis de la fobia del pequeño Hans nos ha traído un total desengaño. La desfiguración en que consiste el síntoma no se emprende en la agencia representante, el contenido de representación de la moción pulsional por reprimir, sino en otra por entero diversa, que corresponde solo a una reacción frente a lo genuinamente desagradable. Nuestra expectativa se satisfaría mejor si el pequeño Hans hubiera desarrollado, en lugar de su angustia frente al caballo, una inclinación a maltratarlos, golpearlos, o hubiera dejado traslucir de manera nítida su deseo de verlos caer, hacerse daño y, llegado el caso, reventar dando respingos, el hacer barullo con las patas. Es verdad que algo de esa índole surgió efectivamente durante el análisis, pero no ocupaba un lugar muy destacado en la neurosis, y, cosa rara, si de hecho él hubiera desarrollado como síntoma principal una hostilidad así, dirigida solo al caballo en lugar del padre, no habríamos formulado el juicio de que padecía de una neurosis. Por lo tanto, hay algo que no está en orden, ya sea en nuestro modo de concebir la represión o en nuestra definición de síntoma. Una cosa no salta a la vista desde 99 luego, si el pequeño Hans hubiera mostrado de hecho una conducta así hacia los caballos, el carácter de la moción pulsional agresiva, chocante, no habría sido alterado en nada por la represión, solo habría mudado de objeto. Está comprobado que hay casos de represión cuyo único resultado es ese. En la génesis de la fobia del pequeño Hans, empero, ha ocurrido algo más. Colegimos ese tanto en más a partir de otro fragmento de análisis. Ya dijimos que el pequeño Hans indicaba como el contenido de su fobia la representación de ser mordido por el caballo. Ahora bien, después hemos podido echar una mirada a la génesis de otro caso de zoofobia, en que era el lobo el animal objeto de angustia, pero al mismo tiempo tenía el significado de un sustituto del padre. A raíz de un sueño que el análisis pudo volver transparente, se desarrolló en este muchacho la angustia de ser devorado por el lobo como uno de los 7 cabritos del cuento. El hecho de que el padre, como pudo demostrarse, hubiera jugado al caballito con el pequeño Hans fue sin duda decisivo para la elección del animal angustiante. De igual modo, se pudo establecer al menos con mucha probabilidad que el padre de mi paciente ruso, a quien analicé solo en la tercera década de su vida, había imitado al lobo en los juegos con el pequeño, amenazándolo en broma con devorarlo. Después me he topado con un tercer caso, el de un joven norteamericano que, es cierto, no había plasmado zoofobia alguna, pero justamente por esa ausencia ayuda a comprender los otros casos. Su excitación sexual se había encendido a raíz de una historia infantil fantástica que le leyeron, se refería a un jeque árabe que daba caza, para devorarla, a una persona que consistía en una sustancia comestible. Nota. Literalmente, hombre del pan de jengibre, la misma expresión se emplea en inglés, gingerbread man, para designar a un hombre de cabello color arena. Texto. El mismo se identificó con este hombre comestible, en el jeque se reconocía fácilmente un sustituto del padre, y esta fantasía pasó a ser el primer sustrato de su actividad autoerótica. Ahora bien, la representación de ser devorado por el padre es un patrimonio infantil arcaico y típico,
Las analogías provenientes de la mitología, Cronos, y de la vida animal son universalmente conocidas. A pesar de tales hechos concurrentes, este contenido de representación nos resulta tan extraño que solo con incredulidad lo atribuiríamos al niño. Tampoco sabemos si significa efectivamente lo que parece enunciar, y no comprendemos cómo puede convertirse en tema de una fobia. Pero es el caso que la experiencia analítica nos proporciona las informaciones requeridas. Nos enseña que la representación de ser devorado por el padre es la expresión, degradada en sentido regresivo, de una emoción tierna pasiva, es la que apetece ser amado por el padre, como objeto, en el sentido del erotismo genital. Si rastreamos la historia del caso no subsistirá ninguna duda acerca de lo correcto de esta interpretación. Es verdad que la emoción genital ya no deja traslucir nada de su propósito tierno cuando se la expresa en el lenguaje de la fase de transición, ya superada, que va de la organización libidinal oral a la sádica. Y por otra parte, se trata solo de una sustitución de la agencia representante por una expresión regresiva, o de una efectiva y real degradación regresiva de la moción orientada a lo genital en el interior del ello. No parece fácil decidirlo. El historial clínico de mi paciente ruso, el hombre de los lobos, se pronuncia terminantemente en favor de la segunda posibilidad, más seria. En efecto, a partir del sueño decisivo se comporta como un niño, díscolo, martirizador, sádico, y poco después desarrolla una genuina neurosis obsesiva. De cualquier modo, obtenemos la intelección de que la represión no es el único recurso de que dispone el yo para defenderse de una moción pulsional desagradable. Si el yo consigue llevar la pulsión a la regresión, en el fondo la daña de manera más enérgica de lo que sería posible mediante la represión. Es verdad que, en muchos casos, tras forzar la regresión la hace seguir por una represión. El estado de las cosas en el hombre de los lobos, que era algo más simple en el pequeño Hans, da lugar todavía a muy diversas reflexiones. Pero desde ahora obtenemos dos intelecciones inesperadas. No cabe duda de que la emoción pulsional reprimida en estas fobias es una moción hostil hacia el padre. Puede decirse que es reprimida por el proceso de la mudanza hacia la parte contraria. En lugar de la agresión hacia el padre se presenta la agresión, la venganza, hacia la persona propia. Puesto que de todos modos una agresión de esa índole arraiga en la fase libidinal sádica, solo le hace falta 101 todavía cierta degradación al estadio oral, que en Hans es indicada por el ser mordido y en mi paciente ruso, en cambio, se escenifica flagrantemente en el ser devorado. Pero, aparte de ello, el análisis permite comprobar con certeza indubitable que simultáneamente ha sucumbido a la represión otra moción pulsional, de sentido contrario, una emoción pasiva tierna respecto del padre, que ya había alcanzado el nivel de la organización libidinal genital, fálica. Y hasta parece que esta otra moción hubiera tenido mayor peso para el resultado final del proceso represivo, es la que experimenta la regresión más vasta, y cobra el influjo determinante sobre el contenido de la fobia. Por tanto, donde pesquisábamos solo una represión de pulsión, tenemos que admitir el encuentro de dos procesos de esa índole, las dos mociones pulsionales afectadas, agresión sádica hacia el padre y actitud pasiva tierna frente a él, forman un par de opuestos, y más aún, si apreciamos correctamente la historia del pequeño Hans, discernimos que mediante la formación de su fobia se cancela también la investidura de objeto madre tierna, de lo cual nada deja traslucir el contenido de la fobia. En Hans se trata, en mi paciente ruso es mucho menos nítido, de un proceso represivo que afecta a casi todos los componentes del complejo de Edipo, tanto a la moción hostil como a la tierna hacia el padre, y a la moción tierna respecto de la madre. He ahí unas complicaciones indeseadas para nosotros, que solo queríamos estudiar casos simples de formación de síntoma a consecuencia de una represión, y con este propósito nos habíamos dirigido a las más tempranas, y en apariencia más transparentes, neurosis de la infancia. En lugar de una única represión, nos encontramos con una acumulación de ellas, y además nos topamos con la regresión. ¿Acaso contribuimos a aumentar la confusión pretendiendo liquidar de un solo golpe los dos análisis de zoofobias disponibles, el del pequeño Hans y el del hombre de los lobos? Ahora bien, nos saltan a la vista ciertas diferencias entre ambos,
solo acerca del pequeño Hans puede enunciarse con exactitud que tramitó mediante su fobia las dos mociones principales del complejo de Edipo, la agresiva hacia el padre y la hipertierna hacia la madre. Es cierto que también estuvo presente la moción tierna hacia el padre, desempeña su papel en la represión de su opuesta, pero ni puede demostrarse que fue lo bastante intensa como para provocar una represión, ni que resultó cancelada en lo sucesivo. Hans parece haber sido un muchachito normal con el llamado complejo de Edipo, positivo. Es posible que los factores que echa 102 meses menos hayan cooperado también en su caso, pero no podemos ponerlos en descubierto. Aún en los análisis más ahondados el material es siempre lagunoso y nuestra documentación queda incompleta. En el caso del ruso, la falta se sitúa en otro lugar, su vínculo con el objeto femenino fue perturbado por una seducción prematura, el aspecto pasivo, femenino, se plasmó en él con intensidad, y el análisis de su sueño de los lobos no revela gran cosa de una agresión deliberada hacia el padre. A cambio de ello, aporta las más indubitables pruebas de que la represión afecta a la actitud pasiva, tierna, hacia el padre. También en su caso pueden haber participado los otros factores, pero no se presentan en escena. Y si a pesar de estas diferencias entre los dos casos, que llegan a estar casi en una relación de oposición, el resultado final de la fobia es aproximadamente el mismo, la explicación de ello tiene que venirnos de otro lado, y nos viene de la segunda conclusión a que arribamos en nuestra pequeña indagación comparativa. Creemos conocer el motor de la represión en ambos casos, y vemos corroborado su papel por el curso que siguió el desarrollo de los dos niños. Es, en los dos, el mismo, la angustia frente a una castración inminente. Por angustia de castración resigna el pequeño Hans la agresión hacia el padre, su angustia de que el caballo lo muerda puede completarse, sin forzar las cosas, que el caballo le arranque de un mordisco los genitales, lo castre. Pero también el pequeño ruso renuncia ya por angustia de castración al deseo de ser amado por el padre como objeto sexual, pues ha comprendido que una relación así tendría por premisa que él sacrificara sus genitales, a saber, lo que lo diferencia de la mujer. Ambas plasmaciones del complejo de Edipo, la normal, activa, así como la invertida, se estrellan, en efecto, contra el complejo de castración. Es verdad que la idea angustiante del ruso, ser devorado por el lobo, no contiene alusión alguna a la castración, es que se ha distanciado demasiado de la fase fálica por vía de regresión oral. Pero el análisis de su sueño vuelve superfina cualquier otra prueba. El hecho de que el texto de la fobia ya no contenga referencia alguna a la castración se debe por cierto a un acabado triunfo de la represión. Y ahora, la inesperada conclusión, en ambos casos, el motor de la represión es la angustia frente a la castración, los contenidos angustiantes, ser mordido por el caballo y ser devorado por el lobo, son sustitutos desfigurados, dislocados, del contenido, ser castrado por el padre. Fue en 103 verdad este último contenido el que experimentó la represión. En el ruso, era expresión de un deseo que no pudo subsistir tras la revuelta de la masculinidad. En Hans, expresaba una reacción que transmudó la agresión hacia su parte contraria, die Aggression in irge genteilum wandelte. Pero el afecto angustia de la fobia, que constituye la esencia de esta última, no proviene del proceso represivo, de las investiduras libidinosas de las mociones reprimidas, sino de lo represor mismo. La angustia de la zoofobia es la angustia de castración inmutada, vale decir, una angustia realista, angustia frente a un peligro que amenaza efectivamente o es considerado real. Aquí la angustia crea a la represión y no, como yo opinaba antes, la represión a la angustia. No es grato reparar en esto, pero de nada vale desmentirlo. A menudo he sustentado la tesis de que por obra de la represión la agencia representante de pulsión es desfigurada, desplazada, etc., en tanto que la libido de la moción pulsional es mudada en angustia. Ahora bien, la indagación de las fobias, que serían las llamadas por excelencia a demostrar esa tesis, no la corrobora y aún parece contradecirla directamente. La angustia de las zoofobias es la angustia de castración del yo, la de la agorafobia, estudiada con menor profundidad, parece ser angustia de tentación, que genéticamente ha de entramarse sin duda con la angustia de castración. La mayoría de las fobias, hasta donde podemos abarcarlas hoy, se remontan a una angustia del yo, como la indicada,
frente a exigencias de la libido. En ellas, la actitud angustiada del yo es siempre lo primario, y es la impulsión para la represión. La angustia nunca proviene de la libido reprimida. Si antes me hubiera conformado con decir que tras la represión aparece cierto grado de angustia en lugar de la exteriorización del libido que sería de esperar, hoy no tendría que retractarme de nada. Esa descripción es correcta, y en efecto se da la correspondencia aseverada entre el vigor de la moción por reprimir y la intensidad de la angustia resultante. Pero confieso que creía estar proporcionando algo más que una mera descripción. Suponía haber discernido el proceso metapsicológico de una transposición directa de la libido en angustia, hoy no puedo seguir sosteniéndolo. Por lo demás, no pude indicar entonces el modo en que se consumaría una transmudación así. Cf., por ejemplo, la represión, donde también se analiza el caso del hombre de los lobos. Se hallarán otras puntualizaciones sobre esto en el apartado, angustia por transmudación de libido, así como en mi introducción. 104. Pero, ¿de dónde extraje la idea de esa transposición? Del estudio de las neurosis actuales, en una época en que todavía estábamos muy lejos de distinguir entre procesos que ocurren en el yo y procesos que ocurren en el ello. Hallé que determinadas prácticas sexuales, como el coitus interruptus, la excitación frustránea, la abstinencia forzada, provocan estallidos de angustia y un apronte angustiado general. Ello sucede, pues, siempre que la excitación sexual es inhibida, detenida o desviada en su decurso hacia la satisfacción. Y puesto que la excitación sexual es la expresión de emociones pulsionales libidinosas, no parecía osado suponer que la libido se mudaba en angustia por la injerencia de esas perturbaciones. Ahora bien, esa observación sigue siendo válida hoy. Por otra parte, no puede desecharse que la libido de los procesos ello experimente una perturbación incitada por la represión. En consecuencia, puede seguir siendo correcto que a raíz de la represión se forme angustia desde la investidura libidinal de las mociones pulsionales. Pero, ¿cómo armonizar este resultado con el otro, a saber, que la angustia de las fobias es una angustia yoica, nace en el yo, no es producida por la represión, sino que la provoca? Parece una contradicción, y solucionarla no es cosa simple. No es fácil reducir esos dos orígenes de la angustia a uno solo. Puede ensayarse con el supuesto de que el yo, en la situación del coito perturbado, de la excitación suspendida, de la abstinencia, husmea un peligro frente al cual reacciona con angustia, pero no salimos adelante con ello. Por otra parte, el análisis de las fobias, tal como lo hemos emprendido, no parece admitir una enmienda. Non licet. Nota. No está claro. Antigua fórmula legal utilizada para expresar que las pruebas ofrecidas no han sido concluyentes. Texto. 105 voltios. Queríamos estudiar la formación de síntoma y la lucha secundaria del yo contra el síntoma, pero es evidente que nuestra elección de las fobias no fue un paso feliz. La angustia que predomina en el cuadro de estas afecciones se nos presenta ahora como una complicación que extiende un velo sobre el estado de cosas. Son numerosas las neurosis en las que no se presenta nada de angustia. La genuina histeria de conversión es de esa clase, sus síntomas más graves se encuentran sin contaminación de angustia. Ya este hecho debería alertarnos para no atar con demasiada firmeza los vínculos entre angustia y formación de síntoma. Pero las fobias se hallan en lo demás tan próximas a las histerias de conversión que me he considerado autorizado a situarlas en una misma serie con estas, bajo el título de histeria de angustia. Empero, hasta hoy nadie ha podido indicar la condición que decide si un caso ha de cobrar la forma de una histeria de conversión o la de una fobia, y, por consiguiente, nadie ha averiguado aún la condición del desarrollo de angustia en la histeria. Los síntomas más frecuentes de la histeria de conversión, una parálisis motriz, una contractura, una acción o descarga involuntarias, un dolor, una alucinación, son procesos de investidura permanentes o intermitentes, lo cual depara nuevas dificultades a la explicación. En verdad, no sabemos decir mucho acerca de tales síntomas. Mediante el análisis se puede averiguar el decurso excitatorio perturbado al cual sustituyen. Las más de las veces se llega a la conclusión de que ellos mismos participan de este último, y es como si toda la energía del decurso excitatorio se hubiera concentrado en este fragmento.
El dolor estuvo presente en la situación en que sobrevino la represión, la alucinación fue una percepción en ese momento, la parálisis motriz es la defensa frente a una acción que habría debido ejecutarse en aquella situación, pero fue inhibida. La contractura suele ser un desplazamiento hacia otro lugar de una inervación muscular intentada entonces, y el ataque convulsivo, expresión de un estallido afectivo que se sustrajo del control normal del yo. 106. La sensación de displace que acompaña a la emergencia del síntoma varía en medida muy llamativa. En los síntomas permanentes desplazados a la motilidad, como parálisis y contracturas, casi siempre falta por completo, el yo se comporta frente a ellos como si no tuviera participación alguna. En el caso de los síntomas intermitentes y referidos a la esfera sensorial, por regla general se registran nítidas sensaciones de displace, que en el caso del síntoma doloroso pueden aumentar hasta un nivel excesivo. Dentro de esta diversidad es muy difícil distinguir el factor que posibilita tales diferencias y que al mismo tiempo pudiera explicarlas de manera unitaria. También de la lucha del yo contra el síntoma ya formado se recibe escasa noticia en la histeria de conversión. Solo cuando la sensibilidad dolorosa de una parte del cuerpo se ha convertido en síntoma puede éste desempeñar un papel doble. El síntoma de dolor emerge con igual seguridad cuando ese lugar es tocado desde afuera y cuando la situación patógena que ese lugar subroga es activada por vía asociativa desde adentro, y el yo recurre a medidas precautorias para evitar el despertar del síntoma por la percepción externa. No alcanzamos a colegir a qué se debe la particular opacidad de la formación de síntoma en la histeria de conversión, pero ella nos mueve a abandonar enseguida este infecundo terreno. Nos volvemos hacia la neurosis obsesiva en la expectativa de averiguar en ella algo más acerca de la formación de síntoma. Los síntomas de la neurosis obsesiva son en general de dos clases, y de contrapuesta tendencia. O bien son prohibiciones, medidas precautorias, penitencias, vale decir de naturaleza negativa, o por el contrario son satisfacciones sustitutivas, hartas veces con disfraz simbólico. De estos dos grupos, el más antiguo es el negativo, rechazador, punitorio, pero cuando la enfermedad se prolonga, prevalecen las satisfacciones, que burlan toda defensa. Constituye un triunfo de la formación de síntoma que se logre enlazar la prohibición con la satisfacción, de suerte que el mandato o la prohibición originariamente rechazantes cobren también el significado de una satisfacción. Es harto frecuente que para ello se recurra a vías de conexión muy artificiosas. En esta operación se evidencia la inclinación a la síntesis, que ya hemos reconocido al yo. En casos extremos el enfermo consigue que la mayoría de sus síntomas añadan a su significado originario el de su opuesto directo, testimonio este del poder de la ambivalencia, que, sin que sepa 107 mous nosotros la razón, desempeña un importantísimo papel en la neurosis obsesiva. En el caso más grosero, el síntoma es de dos tiempos, vale decir que a la acción que ejecuta cierto precepto sigue inmediatamente una segunda, que lo cancela o lo deshace, si bien todavía no osa ejecutar su contrario. De este rápido panorama de los síntomas obsesivos se obtienen enseguida dos impresiones. La primera es que se asiste aquí a una lucha continuada contra lo reprimido, que se va inclinando más y más en perjuicio de las fuerzas represores, y la segunda, que el yo y el superior participan muy considerablemente en la formación de síntoma. La neurosis obsesiva es por cierto el objeto más interesante y remunerativo de la indagación analítica, pero no se la ha dominado todavía como problema. Si queremos penetrar más a fondo en su esencia, tenemos que confesar que nos resultan imprescindibles unos supuestos inseguros y unas conjeturas indemostradas. La situación inicial de la neurosis obsesiva no es otra que la de la histeria, a saber, la necesaria defensa contra las exigencias libidinosas del complejo de Edipo. Y por cierto, toda neurosis obsesiva parece tener un estrato inferior de síntomas histéricos, formados muy temprano empero, la configuración ulterior es alterada decisivamente por un factor constitucional. La organización genital de la libido demuestra ser endeble y muy poco resistente. Cuando el yo da comienzo a sus intentos defensivos, el primer éxito que se propone como meta es rechazar en todo o en parte la organización genital, de la fase fálica. Hacia el estadio anterior, sádico-anal. Este hecho de la regresión continúa siendo determinante para todo lo que sigue. Ahora bien, puede considerarse otra posibilidad todavía.
¿Acaso la regresión no sea la consecuencia de un factor constitucional, sino de uno temporal? No se hará posible porque la organización genital de la libido haya resultado demasiado endeble, sino porque la renuencia del yo se inició demasiado temprano, todavía en pleno florecimiento de la fase sádica. Tampoco en este punto me atrevo a adoptar una decisión cierta, pero la observación analítica no favorece ese supuesto. Muestra, más bien, que el estadio fálico ya se ha alcanzado en el momento del giro hacia la neurosis obsesivo-chiva. Además, esta neurosis estalla a edad más tardía que la histeria, el segundo periodo infantil, luego de iniciada la época de latencia, y en un caso de desarrollo muy tardío de esta afección, que pude estudiar, una paciente mujer, se demostró con claridad que una desvalorización objetiva, real, de la vida genital hasta entonces intacta había creado la condición de la regresión y de la génesis de la neurosis obsesiva. Busco la explicación metapsicológica de la regresión en una desmezcla de pulsiones, en la segregación de los componentes eróticos que al comienzo de la fase genital se habían sumado a las investiduras destructivas de la fase sádica. El forzamiento de la regresión significa el primer éxito del yo en la lucha defensiva contra la exigencia de la libido. En este punto es ventajoso distinguir entre la tendencia más general de la defensa y la represión, que es solo uno de los mecanismos de que se vale aquella. Quizás en la neurosis obsesiva se discierna con más claridad que en los casos normales y en los histéricos que el complejo de castración es el motor de la defensa, y que la defensa recae sobre las aspiraciones del complejo de Edipo. Ahora nos situamos en el comienzo del periodo de latencia, que se caracteriza por el sepultamiento del complejo de Edipo, la creación o consolidación del superior y la erección de las barreras éticas y estéticas en el interior del yo. En la neurosis obsesiva, estos procesos rebasan la medida normal, a la destrucción del complejo de Edipo se agrega la degradación regresiva de la libido, el superior se vuelve particularmente severo y desamorado, el yo desarrolla, en obediencia al superior, elevadas formaciones reactivas de la conciencia moral, la compasión, la limpieza. Con una severidad despiadada, y por eso mismo no siempre exitosa, se proscribe la tentación a continuar con el onanismo de la primera infancia, que ahora se apuntala en representaciones regresivas, sádico-anales, a pesar de lo cual sigue representando la participación no sujetada de la organización fálica. Constituye una contradicción interna el que, precisamente en aras de conservar la masculinidad, angustia de castración, se coarte todo quehacer de ella, pero aún esta contradicción solo es exagerada en la neurosis obsesiva, puesto que es nota. En el yo y el ello, Freud había sostenido que el progreso desde la fase sádico-anal a la genital, tiene por condición un suplemento de componentes eróticos. Punto. Texto. 109 inherente al modo normal de eliminación del complejo de Edipo. Toda desmesura lleva en sí el germen de su autocancelación, lo cual se comprueba también en la neurosis obsesiva, pues justamente el onanismo sofocado fuerza, en la forma de las acciones obsesivas, una aproximación cada vez mayor a su satisfacción. Podemos admitir como un nuevo mecanismo de defensa, junto a la regresión y a la represión, las formaciones reactivas que se producen dentro del yo del neurótico obsesivo y que discernimos como exageraciones de la formación normal del carácter. Parecen faltar en la histeria, o ser en ella mucho más débiles. En una ojeada retrospectiva obtenemos así una conjetura acerca de lo que caracteriza al proceso defensivo de la histeria. Parece que se limita a la represión, en efecto, el yo se extraña de la moción pulsional desagradable, la deja librada a su decurso dentro de lo inconsciente y no participa en sus ulteriores destinos. Por cierto que esto no puede ser correcto así, de una manera tan exclusiva, pues conocemos el caso en que el síntoma histérico significa al mismo tiempo el cumplimiento de un reclamo punitorio del superior, empero, quizá describa un carácter universal del comportamiento del yo en la histeria. Puede aceptarse simplemente como un hecho que en la neurosis obsesiva se forme un superior severísimo, o puede pensarse que el rasgo fundamental de esta afección es la regresión libidinal e intentarse enlazar con ella también el carácter del superior. De hecho, el superior, que proviene del ello, no puede sustraerse de la regresión y la desmezcla de pulsiones allí sobrevenida. No cabría asombrarse si a su vez se volviera más duro, martirizador y desamorado que en el desarrollo normal.
En el curso del periodo de latencia, la defensa contra la tentación onanista parece ser considerada la tarea principal. Esta lucha produce una serie de síntomas, que se repiten de manera típica en las más diversas personas y presentan en general el carácter de un ceremonial. Es muy lamentable que todavía no hayan sido recopilados y analizados sistemáticamente, en su calidad de primerísimas operaciones de la neurosis, serían lo más apto para difundir luz sobre el mecanismo de formación de síntoma aquí empleado. Ya exhiben los rasgos que en caso de sobrevenir después una enfermedad grave resaltan como tan perniciosos, la colocación, de la libido, en los desempeños que más tarde están destinados a ejecutarse como automáticamente, el irse a dormir, lavarse, vestirse, la locomoción, la inclinación a la repetición y al dispendio del tiempo. No comprendemos aún 110 por qué razón ello acontece así, la sublimación de campo unentes del erotismo anal desempeña ahí un nítido papel. La pubertad introduce un corte tajante en el desarrollo de la neurosis obsesiva. La organización genital, interrumpida en la infancia, se reinstala con gran fuerza. Empero, sabemos que el desarrollo sexual de la infancia prescribe la orientación también al recomienzo de los años de pubertad. Por tanto, por una parte vuelven a despertar las mociones agresivas iniciales, y por la otra, un sector más o menos grande de las nuevas mociones libidinosas, su totalidad, en los peores casos, se ve precisado a marchar por las vías que prefiguró la regresión, y a emerger en condición de propósitos agresivos y destructivos. A consecuencia de este disfraz de las aspiraciones eróticas y de las intensas formaciones reactivas producidas dentro del yo, la lucha contra la sexualidad continúa en lo sucesivo bajo banderas éticas. El yo se revuelve, asombrado, contra invitaciones crueles y violentas que le son enviadas desde el ello a la conciencia, y ni sospecha que en verdad está luchando contra unos deseos eróticos, algunos de los cuales se habrían sustraído en otro caso de su veto. El superior y persevero se afirma con energía tanto mayor en la sofocación de la sexualidad cuanto que ella ha adoptado unas formas tan repelentes. Así, en la neurosis obsesiva el conflicto se refuerza en dos direcciones, lo que defiende ha devenido más intolerante, y aquello de lo cual se defiende, más insoportable, y ambas cosas por influjo de un factor, la regresión libidinal. Podría hallarse pie para contradecir muchos de nuestros supuestos en la circunstancia de que la representación obsesiva desagradable deviene en general consciente. Empero, no hay duda alguna de que antes ha atravesado por el proceso de la represión. En la mayoría de los casos, el texto genuino de la moción pulsional agresiva no se ha vuelto notorio para el yo. Hace falta un buen tramo de trabajo analítico para hacérselo consciente. Lo que ha irrumpido hasta la conciencia es, por regla general, solo un sustituto desfigurado, dislocado, de una imprecisión onírica y nebulosa o vuelto irreconocible mediante un absurdo disfraz. Si la represión no ha roído el contenido de la moción pulsional agresiva, ha eliminado en cambio el carácter afectivo que la acompañaba. Así, la agresión ya no aparece al yo como un impulso, sino, según dicen los enfermos, como un mero contenido de pensamiento, que los deja fríos. Lo más asombroso, empero, es que no es ese el caso. 111 ocurre que el afecto ahorrado a raíz de la percepción de la representación obsesiva sale a luz en otro lugar. El superior se comporta como si no se hubiera producido represión al gusodio, como si la moción agresiva le fuera notoria en su vedediro texto y con su pleno carácter de afecto, y trata al yo de la manera condigna a esa premisa. El yo, que por una parte se sabe inocente, debe por la otra registrar un sentimiento de culpa y asumir una responsabilidad que no puede explicarse. Ahora bien, el enigma que esto nos propone no es tan grande como parece a primera vista. La conducta del superior es enteramente comprensible, la contradicción dentro del yo nos prueba, solamente, que por medio de la represión él se ha clausurado frente al ello, en tanto permanece accesible a los influjos que parten del superior. El problema que a continuación se plantea, el de saber por qué el yo no busca sustraerse también de la crítica martirizadora del superior, queda eliminado con la información de que es eso efectivamente lo que sucede en una gran serie de casos. De hecho, hay neurosis obsesiva sin ninguna conciencia de culpa. Hasta donde lo comprendemos, el yo se ahorra percibirla mediante una nueva serie de síntomas, acciones de penitencia, limitas de autopunición.
Ahora bien, tales síntomas significan al mismo tiempo satisfacciones de emociones pulsionales masoquistas, que también recibieron un refuerzo desde la regresión. Es tan enorme la diversidad de los fenómenos que ofrece la neurosis obsesiva que ningún empeño ha conseguido todavía proporcionar una síntesis coherente de todas sus varias IENs. Uno se afana por distinguir nexos típicos, pero siempre con el temor de pasar por alto otras regularidades no menos importantes. Ya he descrito la tendencia general de la formación de síntoma en el caso de la neurosis obsesiva. Consiste en procurar cada vez mayor espacio para la satisfacción sustitutiva a expensas de la denegación, frustración. Estos mismos síntomas que originariamente significaban limitaciones del yo cobran más tarde, merced a la inclinación del yo por la síntesis, el carácter de unas satisfacciones, y es innegable que esta última significación deviene poco a poco la más eficaz. Así, el resultado de este proceso, que se aproxima cada vez más al total fracaso del afán defensivo inicial, es un yo extremadamente limitado que se ve obligado a buscar sus satisfacciones en los síntomas. El desplazamiento de la relación de fuerzas en favor de la satisfacción puede llevar 112 a un temido resultado final, la parálisis de la voluntad del yo, quien, para cada decisión, se encuentra con impulsiones de pareja intensidad de un lado y del otro. El conflicto hiperintensificado entre ello y superior, que gobierna esta afección desde el comienzo mismo, puede extenderse tanto que ninguno de los desempeños del yo, que se ha vuelto incapaz para la mediación, se sustraiga de ser englobado en él. 113 Bien, el curso de estas luchas pueden observarse dos actividades del yo en la formación de síntoma, merecen particular interés porque son claramente subrogados de la represión y por eso mismo son aptos para ilustrar su tendencia y su técnica. Y acaso, cuando estas técnicas auxiliares y sustitutivas salen a un primer plano, tengamos derecho a ver en ello una prueba de que la ejecución de la represión regular tropezó con dificultades. Si consideramos que en la neurosis obsesiva el yo es mucho más que en la histeria el escenario de la formación de síntoma, que ese yo se atiene con firmeza a su vínculo con la realidad y la conciencia, y para ello emplea todos sus recursos intelectuales, y más atan, que la actividad de pensamiento aparece sobreinvestida, erotizada, tales variaciones de la represión quizá nos parezcan más comprensibles. Las dos técnicas a que nos referimos son el anular lo acontecido y el aislar. La primera tiene un gran campo de aplicación y llega hasta muy atrás. Es, por así decir, magia negativa, mediante un simbolismo motor quiere hacer desaparecer, no las consecuencias de un suceso, impresión, vivencia, sino a este misino. Al elegir esa expresión indicamos el papel que desempeña esta técnica, no solo en la neurosis, sino en las prácticas de encantamiento, en los usos de los pueblos y en el ceremonial religioso. En la neurosis obsesiva, nos encontramos con la anulación de lo acontecido sobre todo en los síntomas de dos tiempos, donde el segundo acto cancela al primero como si nada hubiera acontecido, cuando en la realidad efectiva acontecieron ambos. El ceremonial de la neurosis obsesiva tiene en el propósito de anular lo acontecido una segunda raíz. La primera es prevenir, tomar precauciones para que no acontezca, no se repita, algo determinado. La diferencia es fácil de aprehender, las medidas precautorias son acordes a la ratio, mientras que las CAN 114 celaciones, mediante anulación de lo acontecido son desacordes a la ratio, de naturaleza mágica. Debe conjeturarse, desde luego, que esta segunda raíz es la más antigua, desciende de la actitud animista hacia el mundo circundante. El afán de anulación de lo acontecido halla su debilitamiento como proceso normal en la decisión de tratar cierto suceso como non era ib, pero en tal caso no se emprende acción alguna en contrario, no se hace caso ni del suceso ni de sus consecuencias, mientras que en la neurosis se cancela al pasado mismo, se procura reprimirlo, suplantarlo, por vía motriz. Esta misma tendencia puede explicar también la compulsión de repetición, tan frecuente en la neurosis, en cuya ejecución concurren luego muchas clases de propósitos que se contrarían unos a otros. Lo que no ha acontecido de la manera en que habría debido de acuerdo con el deseo es anulado repitiéndolo de un modo diverso de aquel en que aconteció, a lo cual vienen a agregarse todos los motivos para demorarse en tales repeticiones.
En la trayectoria ulterior de la neurosis, la tendencia a anular el acaecimiento de una vivencia traumática se revela a menudo como una de las principales fuerzas motrices de la formación de síntoma. Así obtenemos una inesperada visión de una nueva técnica, una técnica motriz de la defensa o, como podríamos decir aquí con menor inexactitud, de la represión, esfuerzo de suplantación. La otra de estas técnicas que estamos describiendo es la del aislamiento, peculiar de la neurosis obsesiva. Recae también sobre la esfera motriz, y consiste en que tras un suceso desagradable, así como tras una actividad significativa realizada por el propio enfermo en el sentido de la neurosis, se interpola una pausa en la que no está permitido que acontezca nada, no se hace ninguna percepción ni se ejecuta acción alguna. Esta conducta a primera vista rara nos revela pronto su nexo con la represión. Sabemos que en la histeria es posible relegar a la amnesia una impresión traumática, es frecuente que no se lo consiga así en la neurosis obsesiva. La vivencia no es olvidada, pero se la despoja de su afecto, y sus vínculos asociativos son sofocados o suspendidos, de suerte que permanece ahí como aislada y ni siquiera se la reproduce en el circuito de la actividad de pensamiento. Ahora bien, el efecto de ese aislamiento es el mismo que sobreviene a raíz de la represión con amnesia. Es esta técnica, pues, la que reproducen los aislamientos de la neurosis obsesiva, pero reforzándola por vía motriz con un propósito mágico. 115. Lo que así se mantiene separado es algo que asociativamente se copertenece. El aislamiento motriz está destinado a garantizar la suspensión de ese nexo en el pensamiento. El proceso normal de la concentración ofrece un pretexto a este proceder de la neurosis. Lo que nos parece sustantivo como impresión o como tarea no debe ser perturbado por los simultáneos reclamos de otros desempeños o actividades de pensamiento. Pero ya en la persona normal la concentración no solo se emplea para mantener alejado lo indiferente, lo que no viene al caso, sino, sobre todo, lo opuesto inadecuado. Será sentido como lo más perturbador aquello que originariamente estuvo en copertenencia y fue desgarrado luego por el progreso del desarrollo, por ejemplo, las exteriorizaciones de la ambivalencia del complejo paterno en la relación con Dios o las mociones de los órganos excretorios en las excitaciones amorosas. Así, el yo tiene que desplegar normalmente un considerable trabajo de aislamiento para guiar el decurso del pensar, y sabemos que en el ejercicio de la técnica analítica nos vemos precisados a educar al yo para que renuncie de manera temporaria a esa función, por completo justificada de ordinario. Según toda nuestra experiencia, el neurótico obsesivo halla particular dificultad en obedecer a la regla psicoanalítica fundamental. Su yo es más vigilante y son más tajantes los aislamientos que emprende, probablemente a consecuencia de la elevada tensión de conflicto entre su superior y su ello. En el curso de su trabajo de pensamiento tiene demasiadas cosas de las cuales defenderse, la injerencia de fantasías inconscientes, la exteriorización de las aspiraciones ambivalentes. No le está permitido dejarse ir, se encuentra en un permanente apronte de lucha. Luego apoya esta compulsión a concentrarse y a aislar, lo hace mediante las acciones mágicas de aislamiento que se vuelven tan llamativas como síntomas y que tanta gravitación práctica adquieren, desde luego, en sí mismas son inútiles, y presentan el carácter del ceremonial. Ahora bien, en tanto procura impedir asociaciones, conexiones de pensamientos, ese yo obedece a uno de los más antiguos y fundamentales mandamientos de la neurosis obsesiva, el tabú del contacto. Si uno se pregunta por qué la evitación del contacto, del tacto, del contagio, desempeña un papel tan importante en la neurosis y se convierte en contenido de sistemas tan complicados, haya esta respuesta. El contacto físico es la meta inmediata tanto de la investidura de objeto tierna como de la agresiva. Bros quiere el con 116 tacto pues pugna por alcanzar la unión, la cancelación de los límites espaciales entre el yo y el objeto amado. Pero también la destrucción, que antes del invento de las armas de acción a distancia solo podía lograrse desde cerca, tiene como premisa el contacto corporal, el poner las manos encima. Tener contacto con una mujer es en el lenguaje usual un eufemismo para decir que se la aprovechó como objeto sexual. No tocar el miembro es el texto de la prohibición de la satisfacción autoerótica. Puesto que la neurosis obsesiva persiguió al comienzo el contacto erótico y, tras la regresión, el contacto enmascarado como agresión,
nada puede estarle vedado en medida mayor ni ser más apto para convertirse en el centro de un sistema de prohibiciones. Ahora bien, el aislamiento es una cancelación de la posibilidad de contacto, un recurso para sustraer a una cosa del mundo de todo contacto, y cuando el neurótico aísla también una impresión o una actividad mediante una pausa, nos da a entender simbólicamente que no quiere dejar que los pensamientos referidos a ellas entren en contacto asociativo con otros. Hasta ahí llegan nuestras indagaciones sobre la formación de síntoma. No vale la pena resumirlas, han dado escaso fruto y quedaron incompletas, y además aportaron muy poco que ya no supiéramos desde antes. Sería infructuoso considerar la formación de síntoma en otras afecciones, aparte de las fobias, la histeria de conversión y la neurosis obsesiva, se sabe demasiado poco sobre esto. Pero ya del cotejo de estas tres neurosis resulta un muy serio problema, cuyo tratamiento no puede posponerse. El punto de arranque de las tres es la destrucción del complejo de Edipo, y en todas, según suponemos, el motor de la renuencia del yo es la angustia de castración. Pero solo en las fobias sale a la luz esa angustia, solo en ellas es confesada. ¿Qué se ha hecho de la angustia en las otras dos formas? ¿Cómo se la ha ahorrado el yo? El problema se agudiza aún si atendemos a la posibilidad, ya citada, de que la angustia misma brote por una suerte de fermentación a partir de la investidura libidinal perturbada en su decurso, y además, es seguro que la angustia de castración constituye el único motor de la represión, o de la defensa. Si se piensa en las neurosis de las mujeres no se puede menos que dudar, pues si bien se comprueba en ellas la presencia del complejo de castración, no puede hablarse, en este caso en que la castración ya está consumada, de VT, y angustia de castración en el sentido propio. 117.7. Si volvemos a las zoofobias infantiles, comprenderemos, empero, estos casos mejor que todos los otros. El yo debe proceder aquí contra una investidura de objeto libidinosa. Del ello, ya sea la del complejo de Edipo positivo o negativo, porque ha comprendido que ceder a ella aparejaría el peligro de la castración. Ya hemos elucidado esto, y ahora hallamos la ocasión de aclararnos una duda que nos quedó pendiente de aquel primer examen. En el caso del pequeño Hans, vale decir, el del complejo de Edipo positivo, debemos suponer que la defensa del yo fue provocada por la moción tierna hacia la madre, o por la agresiva hacia el padre. En la práctica parecería indiferente, en particular porque las dos mociones se condicionan entre sí, pero esta cuestión presenta interés teórico porque solo la corriente tierna hacia la madre puede considerarse erótica pura. La agresiva depende esencialmente de la pulsión de destrucción, y siempre hemos creído que en la neurosis el yo se defiende de exigencias de la libido, no de las otras pulsiones. De hecho vemos que tras la formación de la fobia la ligazón madre tierna ha como desaparecido, ha sido radicalmente tramitada por la represión, mientras que la formación sintomática, formación sustitutiva, se ha consumado en torno de la moción agresiva. En el caso del hombre de los lobos, las cosas son más simples, la moción reprimida es en efecto una moción erótica, la actitud femenina frente al padre, y en torno de ella se consuma también la formación de síntoma. Es casi humillante que luego de un trabajo tan prolongado sigamos tropezando con dificultades para concebir hasta las constelaciones más fundamentales, pero nos hemos propuesto no simplificar ni callar nada. Si no podemos ver claro, al menos veamos mejor las oscuridades. Lo que aquí nos obstruye el camino es, evidentemente, una desigualdad en el desarrollo de nuestra doctrina de las pulsiones. Primero habíamos seguido las organizaciones de la libido desde el estadio oral, pasando por el sádico anal, hasta el genital, y al hacerlo equiparábamos entre sí todos los componentes de la pulsión sexual. Después el sadismo se nos apareció 118 como subrogado de otra pulsión, opuesta al eros. La nueva concepción de los dos grupos de pulsiones parece hacer saltar la anterior construcción de fases sucesivas de la organización libidinal. Ahora bien, no tenemos necesidad de inventar el expediente que nos permita salir de esta dificultad. Hace mucho que se halla a nuestra disposición, hello aquí, casi nunca nos la sabemos con mociones pulsionales puras, sino, todo el tiempo, con ligas de ambas pulsiones en diversas proporciones de mezcla. Por tanto, la investidura sádica de objeto se ha hecho también acreedora a que la tratemos como libidinosa,
no nos vemos obligados a revisar las organizaciones de la libido, y la moción agresiva hacia el padre puede ser objeto de la represión a igual título que la moción tierna hacia la madre. A pesar de ello, apartamos como tema de ulteriores reflexiones la posibilidad de que la represión sea un proceso que mantiene un vínculo particular con la organización genital de la libido, y que el yo recurra a otros métodos de defensa cuando se ve precisado a resguardarse de la libido en otros estadios de la organización. Y continuamos. Un caso como el del pequeño Hans no nos permite decisión alguna. Es verdad que en él se tramita mediante represión una moción agresiva, pero después que la organización genital ya se ha alcanzado. Esta vez no perdamos de vista el vínculo con la angustia. Dijimos que tan pronto como discierne el peligro de castración, el yo da la señal de angustia e inhibe el proceso de investidura amenazador en el ello, lo hace de una manera que todavía no inteligimos, por medio de la instancia placer-displace. Al mismo tiempo se consuma la formación de la fobia. La angustia de castración recibe otro objeto y una expresión desfigurada, dislocada, ser mordido por el caballo, ser devorado por el lobo, en vez de ser castrado por el padre. La formación sustitutiva tiene dos manifiestas ventajas. La primera, que esquiva un conflicto de ambivalencia pues el padre es simultáneamente un objeto amado, y la segunda, que permite al yo suspender el desarrollo de angustia. En efecto, la angustia de la fobia es facultativa, solo emerge cuando su objeto es asunto de la percepción. Esto es enteramente correcto, en efecto, solo entonces está presente la situación de peligro. Tampoco de un padre ausente se temería la castración. Solo que no se puede remover al padre, aparece siempre, toda vez que quiere. Pero si se lo sustituye por el animal, no hace falta más que evitar la visión, vale decir la presencia de éste, para quedar exento de peligro y de angustia. Por lo tanto, el pequeño Hans impone a su yo una limitación, produce la inhibición 119 de salir para no encontrarse con caballos. El pequeño ruso se las arregla de manera aún más cómoda, apenas si constituye una renuncia para él no tomar más entre sus manos cierto libro de ilustraciones. Si no fuera porque su díscola hermana le ponía siempre ante los ojos la figura del lobo erguido de ese libro, habría tenido derecho a sentirse asegurado contra su angustia. Ya una vez he adscrito a la fobia el carácter de una proyección, pues sustituye un peligro pulsional interior por un peligro de percepción exterior. Esto trae la ventaja de que uno puede protegerse del peligro exterior mediante la huida y la evitación de percibirlo, mientras que la huida no vale de nada frente al peligro interior. Mi puntualización no era incorrecta, pero se quedaba en la superficie. La exigencia pulsional no es un peligro en sí misma, lo es solo porque conlleva un auténtico peligro exterior, el de la castración. Por tanto, en la fobia, en el fondo solo se ha sustituido un peligro exterior por otro. El hecho de que el yo pueda sustraerse de la angustia por medio de una evitación o de un síntoma inhibición armoniza muy bien con la concepción de que esa angustia es solo una señal afecto, y de que nada ha cambiado en la situación económica. La angustia de las zoofobias es, entonces, una reacción afectiva del yo frente al peligro, y el peligro frente al cual se emite la señal es el de la castración. He aquí la única diferencia respecto de la angustia realista que el yo exterioriza normalmente en situaciones de peligro. El contenido de la angustia permanece inconsciente, y solo deviene consciente en una desfiguración. Según creo, hallaremos que la misma concepción es válida también para las fobias de adultos, a pesar de que en ellas el material que la neurosis procesa es mucho más rico y añade algunos factores a la formación de síntoma. En el fondo es lo mismo. El agorafóbico impone una limitación a su yo para sustraerse de un peligro pulsional. Este último es la tentación de ceder a sus concupiscencias eróticas, lo que le haría convocar, como en la infancia, el peligro de la castración o uno análogo. A guisa de ejemplo simple menciono el caso de un joven que se volvió agorafóbico porque temía ceder a los atractivos de prostitutas y recibir como castigo la sífilis. 120 Bien sé que muchos casos presentan una estructura más complicada y que en la fobia pueden confluir muchas otras mociones pulsionales reprimidas, pero solo tienen carácter auxiliar y las más de las veces se han puesto con posterioridad, nachträglich, en conexión con el núcleo de la neurosis. La sintomatología de la agorafobia se complica por el hecho de que el yo no se conforma con una renuncia,
Hace algo más para quitar a la situación su carácter peligroso. Este agregado suele ser una regresión temporal a los años de la infancia, en el caso extremo, hasta el seno materno, hasta épocas en que uno estaba protegido de los peligros que hoy amenazan. Y emerge como la condición bajo la cual se puede omitir la renuncia. Así, el agorafóbico puede andar por la calle si una persona de su confianza lo acompaña como si fuera un niño pequeño. ¿Acaso idéntico miramiento le permita salir solo, siempre que no se aleje de su casa más allá de cierto radio, ni entre en zonas que no conoce bien y donde la gente no lo conoce? En la elección de estas estipulaciones se evidencia el influjo de los factores infantiles que lo gobiernan a través de su neurosis. Enteramente unívoca, aunque falte esa regresión infantil, es la fobia a la soledad, que en el fondo quiere escapar a la tentación del onanismo solitario. La condición de esa regresión infantil es, desde luego, que se esté distanciado en el tiempo respecto de la infancia. La fobia se establece por regla general después que en ciertas circunstancias, en la calle, en un viaje por ferrocarril, en la soledad, se vivenció un primer ataque de angustia. Así se proscribe la angustia, pero reaparece toda vez que no se puede observar la condición protectora. El mecanismo de la fobia presta buenos servicios como medio de defensa y exhibe una gran inclinación a la estabilidad. A menudo, aunque no necesariamente, sobreviene una continuación de la lucha defensiva, que ahora se dirige contra el síntoma. Lo que acabamos de averiguar acerca de la angustia en el caso de las fobias es aplicable también a la neurosis obsesiva. No es difícil reducir su situación a la de la fobia. El motor de toda la posterior formación de síntoma es aquí, evidentemente, la angustia del yo frente a su superior. La hostilidad del superior es la situación de peligro de la cual el yo se ve precisado a sustraerse. Aquí falta todo asomo de proyección, nota. Solo raras veces empleó Freud la frase, regresión temporal. Aparece en las 5 conferencias sobre psicoanálisis 121 texto. El peligro está enteramente interiorizado. Pero si nos preguntamos por lo que el yo teme del superior, se impone la concepción de que el castigo de este es un eco del castigo de castración. Así como el superior es el padre que devino a personal, la angustia frente a la castración con que este amenaza se ha transmudado en una angustia social indeterminada o en una angustia de la conciencia moral. Pero esa angustia está encubierta, el yo se sustrae de ella ejecutando, obediente, los mandamientos, preceptos y acciones expiatorias que le son impuestos. Tan pronto como esto último le es impedido, emerge un malestar en extremo penoso, en el que nosotros podemos ver el equivalente de la angustia y que los enfermos mismos equiparan a ella. He aquí, entonces, nuestra conclusión: la angustia es la reacción frente a la situación de peligro, se la ahorra si el yo hace algo para evitar la situación o sustraerse de ella. Ahora se podría decir que los síntomas son creados para evitar el desarrollo de angustia, pero ello no nos procura una mirada muy honda. Es más correcto decir que los síntomas son creados para evitar la situación de peligro que es señalada mediante el desarrollo de angustia. Pues bien, en los casos considerados hasta ahora ese peligro era el de la castración o algo derivado de ella. Si la angustia es la reacción del yo frente al peligro, parece evidente que la neurosis traumática, tan a menudo secuela de un peligro mortal, ha de concebirse como una consecuencia directa de la angustia de supervivencia o de muerte, dejando de lado los vasallajes del yo y la castración. Es lo que han hecho la mayoría de los observadores de las neurosis traumáticas de la última guerra. Grado se proclamó triunfalmente que se había aportado la prueba de que una amenaza a la pulsión de autoconservación podía producir una neurosis sin participación alguna de la sexualidad y sin miramiento por las complicadas hipótesis del psicoanálisis. De hecho, es en extremo lamentable que no se haya presentado ni un solo análisis utilizable de neurosis traumática. Y ello no por una supuesta contradicción al valor etiológico de la sexualidad, pues hace ya tiempo la canceló la introducción del narcisismo, que puso en una misma serie la investidura libidinosa del yo y las investiduras de objeto, y destacó la naturaleza libidinosa de la pulsión de auto 122 conservación, sino porque la falta de esos análisis nos ha hecho perder la más preciosa oportunidad de obtener informaciones decisivas acerca del nexo entre angustia y formación de síntoma. Después de todo lo que sabemos acerca de la estructura de las neurosis más simples de la vida cotidiana,
Es harto improbable que una neurosis sobrevenga solo por el hecho objetivo de un peligro mortal, sin que participen los estratos inconscientes más profundos del aparato anímico. Ahora bien, en lo inconsciente no hay nada que pueda dar contenido a nuestro concepto de la aniquilación de la vida. La castración se vuelve, por así decir, representable por medio de la experiencia cotidiana de la separación respecto del contenido de los intestinos y la pérdida del pecho materno vivenciada a raíz del destete. Empero, nunca se ha experimentado nada semejante a la muerte, o bien, como es el caso del desmayo, no ha dejado tras sí ninguna huella registrable. Por eso me atengo a la conjetura de que la angustia de muerte debe concebirse como un análogo de la angustia de castración, y que la situación frente a la cual el yo reacciona es la de ser abandonado por el superior protector, los poderes del destino, con lo que expiraría ese su seguro para todos los peligros asterisco. Además, cuenta el hecho de que a raíz de las vivencias que llevan a la neurosis traumática es quebrada la protección contra los estímulos exteriores y en el aparato anímico ingresan volúmenes hipertróficos de excitación, de suerte que aquí estamos ante una segunda posibilidad, la de que la angustia no se limite a ser una señal afecto, sino que sea también producida como algo nuevo a partir de las condiciones económicas de la situación. Mediante esta última puntualización, a saber, que el yo se pondría sobre aviso de la castración a través de pérdidas de objeto repetidas con regularidad, hemos obtenido una nueva concepción de la angustia. Si hasta ahora la considerábamos una señal afecto del peligro, nos parece que se trata tan a menudo del peligro de la castración como de la reacción frente a una pérdida, una separación. A pesar de lo mucho que enseguida puede aducirse contra esta conclusión, tiene que saltarnos a la vista una notabilísima concordancia. La primera vivencia de angustia, al menos del ser humano, es la del nacimiento, y este objetivamente significa la separación de la madre, podría compararse a una castración de la madre, de acuerdo con la ecuación hijo igual a pene. Sería muy 123 satisfactorio que la angustia se repitiera como símbolo de una separación a raíz de cada separación posterior, pero algo obsta, por desdicha, para sacar partido de esa concordancia. El nacimiento no es vivenciado subjetivamente como una separación de la madre, pues ésta es ignorada como objeto por el feto enteramente narcisista. He aquí otro reparo. Las reacciones afectivas frente a una separación nos resultan familiares y las sentimos como dolor y duelo, no como angustia. Por otra parte, recordemos que en nuestro examen del duelo no pudimos llegar a comprender por qué es tan doloroso. 124.